Bienvenidos a un nuevo programa de Radialmente. Con ustedes, Gabriela González, Cintia Cabrejos, Alfredo Valencia y quien les habla, Martín Arévalo. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radialmente. Estábamos hablando en la última edición acerca del crecimiento cerebral y algunas nociones básicas acerca del consumo y del daño que causan las drogas. Y hoy día vamos a hablar específicamente sobre cocaína, ¿no? Cocaína que como nombre quizá para algunos es más el clorhidrato de cocaína, pero también existen una variedad de formas en las que se consumen, ¿no? La pasta, el crack, diferentes otras sustancias además del clorhidrato, ¿no? No sé si quieren hacer alguna introducción acerca del tema. Bueno, empezando por aclarar, creo que es importante retomar un poco de lo que conversamos en la sesión anterior. Hay también un efecto temprano y muy nocivo de este tipo de sustancia, de los derivados de la cocaína. Discúlpame un segundo, Cintia, me olvidaba decir que nuevamente tenemos de invitada a la doctora Lucía Luna. Como verán, estamos un poco escasos de invitados, así que a la página de Facebook que tienen una posibilidad tienen sugerencias, por favor, de más invitados. Alguien más que quiera venir. Ya segunda semana, la verdad es que sí, nos sigue hasta la puerta. Cánsate, pues, cánsate. Nos pide que quiero salir en la radio, quiero salir... No diré nada, está bien. No es cierto, es un gusto tener a la doctora Luna con nosotros. Pues, bueno. Gracias, Martín. Gaby, por favor, vuelve, en verdad. O sea, ya te hemos extrañado, ¿no? Pero ya no te vas a extrañar más, ya. Bueno, la primera aclaración importante respecto a la cocaína es que no la hemos consumido antes del programa. Mentira. Aunque parezca. Una de las principales diferencias respecto a el alcohol y la marihuana, que son sustancias de las que hablamos en capítulos anteriores, es el hecho de que esta no es una sustancia depresora, sino es más bien una sustancia estimulante. Estimulante como algunas otras que conocemos también, como la cafeína, por ejemplo, o como algunas anfetaminas. ¿Qué significa que estimula? Significa que en lugar de disminuir o quitar capacidades en nosotros, lo que va a hacer aumentarlas, pero de manera temporal, ¿no? Artificial. Exacto, artificial, pero además de aumentarlas de manera artificial, va a producir un cambio tangencialmente opuesto una vez que la sustancia desaparezca de nuestro organismo, ¿verdad? Y eso nos va a hacer sentir justamente en el lado tangencialmente opuesto, profundamente deprimidos. Entonces, vamos a tener que recordar que cuando la cocaína sale del cuerpo, lo primero que uno va a sentir es un estado depresivo importante y depresivo cerebral, es decir, no va a funcionar igual que antes, y emocionalmente depresivo también. Ambas cosas se van a dar en este caso específico. Por mucho tiempo, antes de que se conociera más profundamente que esto ocurre a partir de la época de Freud, que podemos decir que es uno de los primeros que la usa. Bueno, antes, o sea... Sí, claro. Antes estamos hablando de los incas, obviamente, ¿no? Y con los alcaloides ya no tan depurados como en principios del 1900, ¿no? Pero creo que cocaína ha habido en diversas formas como estimulante. Sí, claro que sí. Pero estoy hablando básicamente de que haya entrado en el círculo de la ciencia clásica, ¿no? Bueno, ya. Sí, sí, obviamente los efectos de los derivados de la cocaína se conocen desde mucho antes, pero que digamos que este conocimiento y esta forma de uso ha aparecido... y sí, pues no, o sea, alrededor del 1900... Con el clorhidrato aislado, ¿no? Es decir, ya no solamente las sustancias mezcladas que se utilizaban de una u otra forma, sino el clorhidrato como tal, utilizado de forma medicinal al inicio, pero luego... Ya no tanto. Claro. Medicinal porque se descubren estas capacidades, se describe la estimulación de
como digo, la concentración, la atención, todas estas cosas mejoran considerablemente al usar una dosis pequeña de cocaína, además de la energía general que uno puede sentir que tiene. Y esto, digamos, es elegido entonces por otro tipo de personas. Hablábamos de que muchas veces el alcohol o la marihuana termina enganchando personas que tienen dificultades para relajarse, para calmarse, que son muy ansiosas, que tienen dificultades para interactuar con otras personas porque son muy tímidos, o que, como ya hablamos en el segundo capítulo, tienen cosas como fobia social, cuadros como fobia social. Lo que puede ser comórbido otros. Exacto. En el caso de la cocaína, el tipo de persona que suele enganchar en esa sustancia son personas más bien que tienen tendencias depresivas, ¿no? Y que se sienten constantemente decaídos o sienten que no funcionan al 100%, y antes de tener la claridad como para saber que a lo mejor alguna otra cosa está pasando con ellos, se topan con la cocaína y enganchan en ella en la medida en que los hace funcionar, entre comillas, mejor. Y entre comillas, ¿no? Como porque hasta ahorita parece que estamos haciendo un poco de apología, pero... Sí, lo siento, no quise sonar así. Pero como dije antes, yo creo que es importante que tengamos los hechos claros y sobre esos, digamos, asumir los riesgos que uno corre cuando decide utilizar alguna sustancia. En el caso de la cocaína, y justamente por este tipo de sensación que da, es muy fácil engancharse. Es muy, muy fácil. Es altamente adictiva. Y mientras más pura, como lo que explicaba, Martín al inicio, mientras más puro el tipo de sustancia, de cocaína, más adictiva. Más adictiva. Y creo que es importante también mencionar, no sé si ha sido a propósito, pero digamos, siguiendo un poco el orden con el que hemos ido hablando de algunas sustancias, empezó en alcohol, después se habló un poco de marihuana. Quizás coincidió con esto de que estas dos drogas, sobre todo, son las que llamamos a veces puertas de entrada. Y a veces justamente son puertas de entrada a drogas como la cocaína, justamente por el efecto contrario que tienen, ¿no? Como mencionaba Cintia, la persona que busca utilizar cocaína a veces tiene que ver con su estado de base, que puede ser un estado que tiende más hacia lo depresivo, y muchas veces este estado depresivo o de enlentecimiento psicomotor, etcétera, es consecuencia de el consumo, por ejemplo, de alcohol, ¿no? Entonces pasa mucho que personas que consumen alcohol ya de forma muy perjudicial y que llegan a un punto en que ya no pueden seguir tomando porque ya no pueden básicamente hacer nada más, no se pueden mover, digamos, para poder seguir consumiendo alcohol necesitan alguna sustancia que los levante o que los estimule. Y muchas veces esta sustancia es la cocaína. Entonces se genera un círculo vicioso, por decirlo así, en el que tal vez hasta llegan a ser dependencia de la cocaína, pero no per se, sino porque la empezaron a utilizar asociada a su consumo de alcohol, ¿no? Eso me recuerda cuando estaba en la residencia, ¿Consumías? No. También. De vez en cuando. ¡Qué horror! Había cuando hacíamos rotaciones por adicciones, recuerdo mucho un chico que formaba parte de una pandilla, y algunos otros más me decían, ¿no? Que con la cocaína le servía como para incrementar la energía, pero a veces notaban que esa energía ya era excesiva, entonces hacían una mezcla con alcohol que era como el que bajaba la energía, ¿no? Y es más o menos el mismo ejemplo de Lucía, pero en dirección contraria, ¿no? O sea, se hace una mezcla sobre el cuerpo para que se pueda actuar de manera artificial, ¿no? Entonces, no usualmente alguna de ellas es la puerta de entrada y otras veces hay combinación de estas sustancias al mismo tiempo, ¿no? ¿Han visto ustedes la película El vuelo? Esta Sí, con claro. Denzel Washington, que salva a la mayor parte de la tripulación, pero él iba intoxicado pero hasta las patas. Sí. Hay una escena en la que él, por la ansiedad que tiene antes del juicio, después de haber estado una temporada mediana sin consumir, decide beber alcohol. Y bebe tanto que tienen que llamar a su dealer
para que lo resucite, Claro. entre comillas, ¿no? Claro. Y el tipo hace un despliegue de técnicas utilizando diferentes sustancias para resucitarlo. Y al final le dice a los abogados, ¿no? Si se comienza a dormir, denle esto. Si se comienza a estar muy irritable, le dan esto. Y tal. Como si fuera una farmacia dispensando ahí. O como ¿no? un robot cuyos botones están condicionados por estas sustancias, ¿no? Claro. Que es un poco lo que termina ocurriendo En las dependencias. en las dependencias, ¿no? O sea, ya no hay posibilidad de que funcionemos de manera natural. Hasta cierto punto ya no somos nosotros mismos, sino aquella sustancia que hemos consumido al último. Y nuevamente, lo que decía en el capítulo anterior acerca de esa diferenciación de clase o por economía, que yo consumo tal o cual. Recuerdo que muchas veces hacemos preguntas a personas que consumen, y le preguntamos sobre el consumo de cocaína, de clorhidrato, y la respuesta, cuando es afirmativa, le preguntamos también si ha habido consumo de pasta, ¿no? Y a veces hasta como que se ofenden, ¿no? Y dicen, no, ¿verdad? Sí. como que pasta, ¿no? O sea, mirándola por debajo del hombro, ¿no? O tan bajo no he llegado. Y llamo la como los atención. consumidores de alcohol con el cañazo, ¿no? Claro, O el aguardiente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es una cuestión que no tiene sentido. Al final los dos están consumiendo una sustancia que les es dañina, que tiene diferente puerta de entrada, pero que es dañina igualmente, ¿no? Te apellides como te apellides, ganes lo que ganes de dinero, ¿no? Y compres donde lo compres. Y compres donde lo compres, ¿no? Perdón, para seguir con el Dale, ejemplo. dale. Tengo un paciente que justamente se aprecia, o él aprecia mucho, el que compra a un distribuidor en especial que es muy considerado, y, o sea, haciendo una renombre. distinción de, pero yo no le compro a cualquiera, O yo le sea, compro a tal, y compro tal cosa y tal Yo otra. compro de marca. Es como si compraras que Benetton, Adidas, no sé, igual es la misma cosa, ¿no? Al final termina siendo el mismo daño, Exacto. incluso peor, ¿no? Como les decía yo, mientras más pura la cocaína, mucho más adictiva y mucho más problemas tienes. Sí. Y el otro tema también tiene que ver con que, digamos, no sabemos, en el caso de la pasta, por ejemplo, el tema no pasa porque hay un daño solamente de cocaína, sino que hay una serie de sustancias más mezcladas con ella. Y esa es la razón probablemente por la cual puede parecer Superior consumir una cosa que la otra. No es simplemente, sí, pues una es más pura que la otra, pero hasta qué punto vamos a poder controlar mejor eso, dicho sea de paso también, ¿no? Entonces, con respecto a la cocaína, en verdad hay mucho que decir, porque por mucho tiempo fue usada como, digamos, un compañero de trabajo en algunas situaciones y mucho después es que se conoce realmente cuáles son sus consecuencias en el largo plazo. Hay consecuencias también que tienen que ver con el resto del cuerpo. No creo que nadie haya, digamos, saltado la posibilidad de haber visto algo respecto a este jugador de fútbol famoso que consume cocaína y que ahora tiene serios problemas en el corazón, ¿no? ¿Cuál de todos? Maradona. El Dios, justamente. El Dios. Que ha pasado por problemas cardíacos serios y que están directamente relacionados con el consumo de cocaína, ¿no? Al ser un estimulante, excita todas las funciones Exacto. corporales, ¿no? Porque Bueno, no todas. Debemos aclarar que, o sea, más que una aclaración, yo digo una aclaración porque a veces no lo tenemos en cuenta, el cerebro controla todas las funciones corporales al final. Y cuando las excitamos, lo que va a ocurrir es que les vamos a pedir mucho más de lo que están acostumbrados a dar. A los músculos, al corazón, circulación. Ahora, para algunos padres, padres y también personas que consumen, ¿no? Se toman un examen, vamos a ver cómo está tu examen de orina, ¿no? Y a veces se cuantifica, sale un resultado de un nivel, como a veces se ponen cruces, cuanto más cruces es mayor nivel de cocaína o eventualmente de marihuana, sustancia medida. Usualmente se coloca en orina. Entonces me dicen, oye, le ha salido 3 cruces. ¿Qué significa? Esto de acá es una cuestión problemática. Mira, le ha salido una cruz, ¿no?
¿verdad? Eso, la cuestión es que salga positivo, porque es bastante subjetivo. A ver, puede ser de que haya tenido un gran consumo y yo lo tomo después de bastantes días. La cantidad que voy a encontrar en orina va a ser menor, pero eso no significa que haya habido un gran consumo. Entonces, no es que valga de mucho. O quizá... Consume poquito todos los días. Consume poquito todos los días. Lo metaboliza diferente también, Exacto. ¿no? Entonces, ojo, eso de ahí es una orientación. Es relativo. Es relativo. Totalmente relativo. Y todos los datos tienen que ser tomados de acuerdo a una historia. No nos podemos fiar solamente de un resultado de laboratorio, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado con eso, porque, digamos, una de las características principales que están en básicamente toda la literatura en cuanto a las adicciones es que no se tiene conciencia de enfermedad, porque es una enfermedad. Claro, el daño que se está produciendo. Entonces, van a haber personas que, de hecho, creo que los que nos escuchan han hablado alguna vez, que minimizan o dicen, no es un problema para mí, no, inclusive puede dar como ejemplo del examen de sangre, mira, me he tomado, es una cruz, es una nada, fulanito de tal, yo tengo un amigo que fuma todos los días, pero no, yo no soy así. No, o sea, creo que el que alguien pueda consumir más que tú no hace que tú no estés consumiendo y eventualmente tú no tengas un problema. Cada persona tiene algo de especial, los efectos pueden ser diferentes, el tiempo en que esa sustancia es procesada. Los antecedentes genéticos. Los antecedentes genéticos. Lo mismo que decíamos con el alcohol, es decir, no es que tú consumas todos los días cocaína para ser un dependiente. Exacto. O para tener un problema con la cocaína. Pero es que sí cuando creo- la consumes tienes problemas. Claro. Sí. Y sí creo que sí es importante mencionar en el caso específico de la cocaína, sin decir que alguna otra droga es mejor o peor, si hacemos la diferencia otra vez con las drogas que ya se hablaron, digamos, el alcohol y la marihuana, la cocaína tiene mucho más potencial adictivo que estas otras dos. Repito, no es que eso haga que las otras dos sean mejores. Inocuas. Claro, inocuas. Pero el tema es que al final las sustancias a las que nos hacemos adictos o que alguien se puede hacer adicto o las situaciones, etcétera, siempre tienen un punto en común, ¿no? O sea, todas tienen una vía en común, que es el aumento de ciertas sustancias en zonas específicas del cerebro. Entonces, la velocidad en que estas sustancias aumenten y cuánto se queden elevadas varía o hace que varíe el riesgo adictivo de la sustancia. Entonces, la cocaína Eso hace... desde el circuito de recompensa, ¿no? Exacto. Que se ha visto desde una de las hipótesis que explica la adicción. O la conducta adictiva. Claro. Entonces, hay este circuito de recompensa que se activa más o menos según la sustancia o la situación X nos dé más o menos placer, digamos, o sea, menos o más placentera. Entonces, se activa finalmente la misma sustancia cuando comemos un chocolate, ¿no? Se eleva la misma sustancia. No, pero además según lo que a cada persona le produzca placer, porque el tema no pasa solamente por la sensación de placer, sino que también pasa porque la capacidad de la persona sea suficiente. Es decir, si estamos hablando de personas que están sumamente ansiosas, por ejemplo, las que enganchan más con sustancias depresoras, van a estar en condiciones de sentir más placer en general cuando están más relajadas, y de forma contraria, aquellas que tienen más tendencia a estar deprimidas, decaídas, o en algún tipo de menoscabo, van a ser capaces de sentir más placer cuando estén en mejores condiciones emocionales y físicas. Entonces, un poco para aclararlo, no es una sola cosa o no es un solo factor el que va a determinar qué cosa va a hacer que nosotros empecemos a depender de una sustancia. Va a ser una serie de factores alrededor de nuestra genética, de nuestra vida, nuestra experiencia, de nuestra personalidad y finalmente de nuestras redes cerebrales, ¿no? Y de nuestro entorno. Digamos, en general, la idea es que uno nunca consuma o se exponga lo menos posible a drogas legales, ¿no? Pero eso no quita que tengas cierta predisposición o que tu entorno te
te lleve a una predisposición personal o del medio. Claro, lo que hablábamos también en el capítulo anterior respecto a con qué medios se encuentran las personas que están, por ejemplo, viviendo en las zonas en las que este centro de salud no trabaja Gaby ahora, ¿no? Yo lo mencionaba quizás también porque justamente, ¿no? O sea, hay sustancias, digamos, estamos hablando de que todas pueden ser dañinas, pero hay algunas, o digamos, por la presión social a veces te dicen, no, pero tómate un traguito. Con esta no pasa nada. Con esta no pasa nada, exacto. Entonces, si bien no es cierto que con ninguna no pasa nada, hay algunas que tienen, digamos, más chance, o que las personas podrían tener más chance de volverse dependientes o de enganchar si es que en algún momento llegan a probarlas. Entonces, creo que está bien tenerle cierto temor a este tipo de sustancias, porque si bien que nos enganchemos depende también de muchas variables, como mencionaban, o sea, de la predisposición genética, etcétera, hay algunas que hay más chance ¿no? Por la sustancia en sí. Por la sustancia en sí, la exacto. cocaína, para volver al tema de hoy, genera una gran dependencia, no solamente psicológica, sino también física. Exacto, eso, física. Y realmente física. La gente tiene bajones, no solamente porque se deprimen o porque están más tristes o porque están más decaídos, sino porque físicamente se encuentran peor, ¿no? Y la abstinencia, profundamente adoloridos. La abstinencia de la cocaína es también bastante fea. Todo lo que sube en algún momento va a bajar, ¿no? Entonces, finalmente, ese estado de euforia, digamos, igual que el trastorno bipolar, que decíamos que es una enfermedad, que es un trastorno, ese estado de ánimo que está inusualmente pues elevado y que por lo tanto en algún momento va a tener que llegar al nivel basal. También con la cocaína lo que se logra es un estado de mayor energía o de grandiosidad que es pasajero, es artificial y que en algún momento va a volver a como será antes, ¿no? Y si quiere volver a obtener a experimentarlo, tiene que volver al consumo y después se desarrolla este concepto de la tolerancia y de la abstinencia, ¿no? Todo esto que explicábamos hace 2 o 3 programas, ¿no? Claro, y la abstinencia puede ser una situación muy penosa, ¿no? Inclusive riesgosa para la vida. También, ¿no? Por eso es que en general para sacar o comenzar a tratar a un paciente con este tipo de problemas, no es que se le interna en un centro psiquiátrico. Idealmente es un centro donde haya psiquiatría, sí, pero que esté íntimamente conectado con un servicio de urgencias o de medicina interna, porque posiblemente en las primeras horas o en las primeras semanas es donde estos aspectos de la abstinencia va a tener mayores riesgo para la vida, digamos, ¿no? Ya después uno puede comenzar a hacer otras intervenciones. Yo sugeriría, la verdad, si no les quedó tan claro este episodio, que revisen los episodios anteriores. Hemos tratado de recopilar una serie de conceptos importantes con respecto a uso, intoxicación, abuso, de lo que hablamos hace 2 capítulos. Y también creemos importante que en algún momento, sabemos que es un tema largo, conversemos respecto a toda la parte social que mueve los problemas de dependencia, tanto como de intoxicación, que no son raros, y cómo es que esto depende tanto de las decisiones que tomemos cada uno de nosotros. Yo creo que también sería bueno que hablemos un poco de soluciones que por lo menos se sugieren a nivel político, ¿no? Como la despenalización del consumo de marihuana, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, ¿qué pensamos al respecto? No sé si todos pensarán lo mismo, cada uno tendrá su opinión, pero creo que también a nivel de política, cuando se piensa en hacer alguna ley o alguna iniciativa, se deben convocar a personas que tienen algún conocimiento de eso
y no solamente cosas que Científico. Claro. Un Claro, conocimiento sí, científico, no solamente científico. social o político. Sí, Claro. yo creo que es importante porque yo siento que hay mucha desinformación a la hora de tomar decisiones respecto Se hacen a... muy advenedizas, ¿no? Sí. Por el momento, por lo que está en boga. Ujú. O por la presión social del momento, cuando ha habido algún escándalo, alguna situación que tiene que ver con alguna droga en específico, ¿no? Y eso sí es, digamos que la peor decisión que uno puede tomar decisiones en crisis es complicado, pero además a veces no es lo más recomendable, ¿no? Un poco para no dejarlo en el aire, Lucía comentaba sobre, o bueno, yo le ponía nombre, ¿no? El tema del circuito de recompensa, pero hay muchas otras hipótesis más respecto a por qué una persona puede tener o generar una adicción, ¿no? Y no solamente está en la sustancia, como hemos hecho un poco más de hincapié con la cocaína, está en el entorno, está en el riesgo biológico, genético, personal, y en nuestra propia, vamos a decir, yo lo tengo así pensado, en nuestra propia espiritualidad, digamos, ¿no? Los valores con los que nos movamos, Nuestra propia conciencia, ¿no? Nuestra conciencia sobre lo que deseamos, sobre las expectativas que tenemos, ¿no? Había, un poco para abrir el tema, ¿no? Y que no solamente sea porque nos produce placer, hay un experimento con ratas y cocaína respecto a que las ratas que tenían un entorno social más conformado, porque las ratas son muy sociales, son de tener grupos, hay cabezas y todo. Las ratas, lo que Los pasa animales, es que ojo, no los políticos. Estamos hablando, nos da con la coyuntura de hablar de ratas políticos, ¿no? No, Martín Las está muy lindas. impuesto a la Acaba a de la leer el política, periódico, acaba de leer el periódico. Acá está cerrando su trome. Bueno, ya, por favor, más seriedad, más Sí, por seriedad. favor, más seriedad. Las que tienen un entorno social mucho más organizado, las que tienen mayor recompensa afectiva en su medio, son las que menos probabilidad tienen de generar una adicción por más que tengan disponibilidad libre de cocaína. Las ratas que son aisladas, que no están bien nutridas, que no tienen un entorno, que no tienen nada, son mucho más propensas a generar una adicción. Sigue siendo la misma sustancia. Claro. Finalmente yo creo que, yo lo entendí bastante bien cuando entendí que entra dentro de lo que llamamos un proceso de aprendizaje, digamos, ¿no? O sea, el cerebro de cierta forma aprende qué beneficios, entre comillas, o qué situación recibe después de, digamos, estar en una reunión de amigos, verse una película, comerse un plato rico de comida o consumir alguna sustancia de estas psicotrópicas. Lo que suele pasar es que esta última alternativa devuelve algo, entre comillas, positivo que el sujeto busca de forma más rápida. Pero como mencionaba Alfredo, muchas de las terapias que se plantean, por ejemplo, para ayudar a personas que ya tienen una conducta adictiva a determinada sustancia, es que su cerebro vuelva a aprender que otras situaciones, y muchas de ellas las que se plantean son muchos contextos sociales saludables, también, digamos, devuelven afectos positivos o recompensas positivas. Y no solamente y la no sustancia. solamente la sustancia, exacto. Entonces, que hay otras formas de... Por eso es que se promueve mucho el deporte, las actividades de conversación, las actividades sociales, en medios protegidos, pero porque, digamos, en una persona que nunca tuvo contacto con este tipo de sustancias, eso es lo que está acostumbrado a llevar en su vida, digamos, ¿no? Una persona que busca pasársela bien, por lo menos en nuestra sociedad, usualmente busca a los amigos, busca jugarse un partido de fútbol, busca ir al cine, que son actividades que justamente se dejan de hacer cuando el cerebro aprende mal aprende, digamos, que la única forma de obtener esta satisfacción, digamos, es consumir tal o cual sustancia, ¿no? Por eso precisamente es que el tratamiento no es un tratamiento de 1 semana, 2 semanas, porque es precisamente como dice Lucía, ya se hace una pauta que para lograr cierta satisfacción se tiene que... la meta es lograr una satisfacción y el único medio es la sustancia. Entonces, para hacer que el cerebro abra otros caminos de llegar a esa alegría, de llegar a un estado de bienestar, amerita un trabajo que es arduo, que no es fácil. Que es un reaprender
cosas que hemos empezado a aprender de adolescentes o niños. Entonces, De niños. va a suponer, claro, va a suponer mucho tiempo y un esfuerzo emocional importante, ¿no? Y ni de cerca está solo a cargo de los médicos, ¿no? O sea, Claro, porque uno intervienen esto es- muchos profesionales, digamos, ¿no? Porque, digamos, Y la familia. Creo Y la que hay una cuestión errada de que dice, voy a ir al terapeuta y él me va a decir qué hacer. O digamos, si tengo, no sé, pues 30, 40 minutos, una hora de terapia, ahí es donde voy a ir digamos, a mejorar, entre comillas. El terapeuta no le va a decir exactamente qué hacer. Y la terapia no es exclusivamente en ese tiempo de terapia, porque el reaprendizaje es todo el tiempo que no estamos en la terapia. En la terapia quizá vamos a evaluar, Tienes vamos a... pautas, puedes tomar algunas Una guía. medidas, una Exacto. guía. Pero el llevarlo es como un plano. O sea, el plano quizá lleva su tiempo y todo eso, pero el llevar a cabo La lo que está en construcción. el plano, la construcción, es un tiempo bastante más largo. Entonces, esas son soluciones que son muy fáciles de pensar, por lo menos, ¿no? Y que parte, y esto les cuento una anécdota también, que parte desde la conciencia de la persona que consume, ¿no? Es decir, creo que todos nosotros más de una vez hemos atendido personas en consumo y me tocó preguntarle a un tipo como de 20 y tantos, 30, ¿no? ¿Alguna drogodependencia? Se lo pregunté muy formal porque creo que estaba en mi primer año de formación, o estaba recién salido, está en el internado. No me acuerdo, ya hace mucho tiempo. Y el tipo me responde, no, no soy drogodependiente, soy drogo-divertido. Ok, entonces definitivamente no tienes ninguna conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Cero conciencia. Cero conciencia. Lo final que es importante, creo, rescatar es que somos, y esta conversación de amigos que tenemos con cierta frecuencia lo confirma, somos biológicamente sociables, los seres humanos. Y esto nos da ventajas y desventajas, pero una de las más grandes ventajas es poder reaprender cada día al costado de quienes nos quieren y quienes nos cuidan y a quienes les preocupamos, ¿no? Y con esta reflexión vamos a tener que terminar porque se nos acabó el tiempo, chicos. Bueno, muchas gracias por su audiencia de siempre. Y ya saben que nos pueden escribir al Facebook, a la página de iVoox o Speaker. Y Al sobre Twitter todo, también. en este caso, yo sí no quiero irme sin recordarles que estos temas dependen mucho de cuántas dudas tengan ustedes y de cuánto más deseen saber al respecto. Con mucho gusto responderemos sus dudas. Y ampliamos temas, Tanto claro. como sean. Y como ya saben, sugerencias para invitados. No, ahora sí lo digo en serio. Ha sido bastante bueno tener a Lucía, principalmente porque tiene conceptos que están, digamos, en cuanto a avances, toda la medicina va avanzando. Nosotros también leemos, pero alguien que está en formación está absorbiendo mucho más esa información actualizada. Entonces eso es todo por hoy. Les agradecemos y nos estamos escuchando en una próxima Lindo. oportunidad. Nos escucharemos entonces. Nos vemos, yo sí digo ahora, nos vemos. Chao. Chao.